buenos días. Un gusto estar frente a ustedes en esta mañana. Gracias al equipo de eventos del ENAP por la oportunidad. Y bueno, hoy vamos a ver un tema muy interesante que también, de cierta manera, saca chispas, ¿no? Más aún teniendo en cuenta el contexto en el cual nos encontramos, que es el tema de la modernización de la administración pública. Cuando hablamos de modernización, en algunos casos, a algunas personas se les paran los pelos, porque decimos, bueno, ¿y cómo está realmente la administración pública en nuestro país? Podemos decir que es moderna, desde que se promulgó la ley que tenía que ver con la modernización de la administración pública hasta la fecha. ¿Realmente en nuestro país podemos decir que es moderno? Es decir, en cuanto al ámbito de lo público. Entonces vamos a tocar en líneas generales este tema. En este caso, bueno, ese es el temario, ¿no? El ciudadano como centro de la gestión pública, porque claro, cuando hablamos de modernización, nos centramos de repente en lo tecnológico, en lo técnico, pero nos olvidamos que en todas las entidades públicas, el centro de atención y en el Estado en general debe ser el ciudadano. Entonces, por eso es que se inicia esta exposición con dicho tema. Luego veremos el fundamento de las políticas públicas con énfasis en la creación de valor público, que va de la mano con lo anterior. Luego, no podemos hablar de modernización sin dejar de lado, ¿no? Dejando de lado, mejor dicho, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que en líneas generales, esta está orientada a resultados en beneficios de la ciudadanía. Pero bueno, hasta ahí todo bien, pero surge una pregunta, ¿hasta qué punto se ha modernizado realmente la gestión pública? Y luego pasaremos a algunas conclusiones. Entonces, miren, veamos ese primer punto, y para ello observemos esta imagen, ¿no? Una imagen que, la cual muchos de nosotros nos podríamos identificar cuando en algún momento hemos hecho algún trámite, ¿no? Sea que pertenezcamos o en ese momento no hayamos pertenecido a alguna entidad pública. Pero básicamente en esta imagen lo que vemos es algo que se resumiría en una palabra, ¿no? Lo que nosotros decimos la burocracia. Aunque, bueno, cuando se habla de burocracia, por todos los candados, por todos los pasos, queriéndose tener cuidado de que se pueda evitar que haya alguna situación de corrupción, ¿no? De algo que impida que se pueda orientar al desarrollo de un proceso transparente, es que se ha puesto muchas trabas, ¿no? Y ha sido muy engorroso algunos procesos. Entonces aquí vemos un ejemplo, ¿no? En el que, bueno, se está hundiendo un capitán y en medio de que se está hundiendo le piden pues una serie de formularios que al final, más que ayudarle, le ponen en una situación muy comprometedora. Entonces, ¿hasta qué punto esto va en contra de la modernización de la gestión pública, ¿no? Entonces, para ello vamos a ver un video. Es un video en contexto español, ¿no? Pero que vale la pena, en este caso, poder mostrarlo para que nos dé una idea de qué cosa tiene que ver el tema de la burocracia. Entonces, voy a dejar de compartir un momento aquí el video. Espera un momento. Quería darme de alta en autónomos. Ventanilla de información, modelo TA1. Lo cumplimenta en esa mesa y después... Lo he traído relleno. No ha rellenado esa casilla. Vaya a las mesas de la entrada y... He traído 2 copias. Es
escritas y revisadas. Le falta el impreso de Hacienda. Y la fotocopia. Muy bien, Rubita. Tú lo has querido. Fotocopia del DNI. Número de cuenta. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. Fotocopia de los impresos de Hacienda. Doble fotocopia del modelo 036, numerado y grapado. Mierda. Petrus azul. Bueno, acabamos de ver el video que justamente nos muestra una situación que básicamente nos hace reflexionar en el sentido de que hasta qué punto todo lo que hacemos dentro de nuestras funciones, nuestras labores, nuestras responsabilidades, estas están orientadas a eh, brindar un servicio al ciudadano de calidad, brindar un servicio que permita al ciudadano poder en este caso tener todas las facilidades y no más bien ponerle trabas, ¿no? Por eso es que en esta diapositiva vemos dos preguntas, ¿no? Una en relación a la opinión de los ciudadanos, ¿no? O sea, ¿están satisfechos con los servicios que brinda el Estado? O sea, si nosotros en este momento saliéramos a las calles y empezáramos a preguntar a las personas, ¿qué nos responderían? ¿No? Tomando en cuenta lo que hemos visto en este video. Pero también viene el lado en el sentido de qué, en el sentido que, ¿cuál es la opinión que tenemos nosotros los servidores públicos, los que trabajamos para el Estado? Entonces ahí la pregunta tiene que ver con que si estamos conscientes que hacemos realmente lo necesario para entregar mejores servicios a los ciudadanos o usuarios de los servicios que brindamos. O sea, somos conscientes, ya lo que yo siempre digo, que nosotros no dejamos de ser ciudadanos siendo servidores públicos, y a veces cuando somos ciudadanos somos de repente mucho más incisivos en exigir nuestros derechos, pero cuando estamos con el chaleco de servidor público, es que nosotros pedimos tregua cuando de repente por X, Y, Z motivos, y esto no digo que sea por negligencia ni nada por el estilo, sino que a veces cuando no se puede brindar un servicio que esperaba el ciudadano, ¿correcto? Lo que se muestra es lo que dijo el sexto presidente de Estados Unidos, James Madison, quien es considerado el padre de la Constitución en su país, ¿no? En Estados Unidos, donde dice que un buen gobierno implica dos cosas, ¿no? Primero, la fidelidad del objetivo del gobierno, que es la felicidad del pueblo, y segundo, conocimiento de los mejores medios para alcanzar el objetivo. Esa era la opinión de James Madison, el sexto presidente de los Estados Unidos, considerado el padre de la Constitución. Lo que aquí nos está mostrando, ¿qué cosa es? De que no se puede hacer nada
si es que realmente lo que se hace en el Estado no satisface necesidades, expectativas y demandas de la ciudadanía, ¿correcto? Y en esta siguiente diapositiva lo que se muestra son las principales deficiencias en la gestión pública peruana, ¿no? O sea, y esto no es algo que lo haya inventado yo, sino que lo encontramos en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, ¿no? Donde al ver todas estas deficiencias, pues muchas de ellas de repente las encontramos en nuestras entidades o en algunas entidades que nosotros con las que hemos interactuado, que conocemos, o que nos hayan comentado, ¿no? Como por ejemplo el tema de inadecuados procesos, o dentro de la misma entidad, ¿no? Entre diferentes equipos de trabajo, ¿no? Por lo que existen algunos microclimas, etc., ¿no? Y en las siguientes que vamos a ver que la gestión pública moderna tiene en realidad como centro al ciudadano, ¿no? Y en este caso, pues, el Estado formula e implementa sus políticas públicas a partir de ¿qué? De las necesidades de ellos, ¿no? O sea, sus necesidades, expectativas y demandas que está asociado con la creación de valor público. Esto es lo que concierne al ciudadano como centro de la gestión pública, es decir, nosotros no podemos hacer algo en el Estado sin que esto repercuta en beneficio de la ciudadanía. Y es por eso que ahora vamos a ver el fundamento de las políticas públicas, porque claro, alguien diría, ¿y esto, bueno, cómo se hace? ¿Cuál es el orden? ¿Qué criterios hay que tener en cuenta? Y aquí vemos a Mark Moore, quien escribió en el año 98, que es un investigador de la Universidad de Harvard. En este caso indica pues que se produce valor público cuando las decisiones de los directivos públicos logran generar un efecto positivo en la calidad de la vida de las personas y en la sociedad. Algo que yo siempre digo es lo siguiente, ¿no? O sea, de manera muy sencilla, el valor público tiene que ver con ¿qué? El valor público tiene que ver con que si el Estado ofrece algo a la ciudadanía y ésta no opta por ello, sino que opta por otros mecanismos, como por ejemplo la minería ilegal, la piratería, etcétera. Entonces quiere decir que hay algo que estamos haciendo como Estado que no se orienta a la generación de valor público, ¿no? Mucha informalidad que se puede haber generado en muchos sectores a nivel país, tienen que ver en parte en que la ciudadanía no ve satisfecha esas necesidades. Y más aún que se suma a ello lo que vimos hace un momento, que es la burocracia. Y hay que tener en cuenta que la idea de valor público, ¿no? Engloba en este caso la articulación de las leyes, los servicios, los procesos y otras acciones que se toman en cada entidad que se supone están orientados a cumplir los objetivos de ellas, los objetivos estratégicos institucionales, y que repercuten en aquellos objetivos de aquellos sectores a los que pertenecen. Esto debería dar como resultado ¿qué? Debería dar como resultado que exista una relación de confianza entre la ciudadanía y el Estado, ¿correcto? Vemos la legitimidad y el soporte, es decir, la legitimidad tiene que ver con la transparencia que se hacen las cosas, con lo que se busca comunicar y dar a conocer las decisiones que se está tomando como entidad, como Estado, como sector. Y el soporte tiene que ver también con la normativa, ¿no? La tecnología y demás que contribuya a esa comunicación efectiva. Pero de nada vale eso si es que no hay una capacidad operacional, si es que los recursos humanos, los servidores, tienen una actitud de realizar todas sus acciones, actividades y responsabilidades en beneficio de la ciudadanía. Si estos dos elementos conversan entre sí y logran hacer match, pues entonces diremos que se ha logrado valor público. Y esto va de la mano con ¿qué? El valor público se podrá, en este caso, se podrá llevar a la práctica si es que están debidamente definidas las políticas públicas. Que estas son el resultado de decisiones del gobierno que pueden estar orientadas a mantener o alterar el statu quo de alguna situación, ¿no? En algún sector
que corresponda, ¿no? Y la política pública es la forma en que se lleva a la práctica el valor público, porque siempre tiene que existir un norte, y ese norte justamente está orientado a tener como punto de lanza, por decir así, la política pública, ¿no? En la siguiente diapositiva podemos ver el ciclo de las políticas públicas, no voy a ahondar mucho en ello, pero lo he querido mostrar para que tengamos en cuenta, ¿no? Que existe una agenda pública. Esta agenda es la que determina cuáles son las prioridades que se deben tener en cuenta en cada sector a partir de las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Y es que esa identificación da pie a que se formule, ¿no? Se formule y se diseñe la política que se debe llevar a cabo con una implementación, ya sea a cargo de un sector o a través de un conjunto de sectores donde uno de ellos es el que lidera esta implementación y luego tiene que hacerse una evaluación de lo que se planificó en relación a lo que se ha obtenido como resultado de la implementación para determinar si es que esto ha sido efectivo o no. Ahora, la evaluación de la política pública no es de la noche a la mañana, es en el mediano o largo plazo, dependiendo de qué es lo que se busca hacer en determinado sector o si es que esto más aún implica en un conjunto de sectores. Y es por eso que en la siguiente diapositiva vemos cuáles son las jerarquías de las políticas públicas. Y es que ahí vemos que hay tres tipos de políticas, ¿no? La jerarquía es que tenemos una política de Estado, luego una política general de gobierno, y debajo de ello están las políticas nacionales. Las del Estado son aquellas que definen los lineamientos que orientan el accionar del Estado justamente en el largo plazo, con miras a buscar el bienestar y la satisfacción de la ciudadanía, pero una satisfacción y bienestar sostenible en el tiempo, ¿ok? Que tenga sostenibilidad, pero lamentablemente cuando se lleva a la práctica, muchos gobernantes son cortoplacistas porque con miras a querer dejar un sello personal o el sello de su partido que lo llevó al gobierno, etcétera, ¿no? Como que no toma en cuenta lo bueno que hizo el anterior gobernante. Y es ahí donde surge el problema. Por eso es que las políticas generales de gobierno son aquellas que las formula la presidencia de la República, ¿no? Es cuando los postulantes, y ahora que ya estamos entrando en una campaña presidencial, pues las propuestas que hagan estos los que postulan a la presidencia de la República, sus propuestas de políticas deben estar alineadas a las políticas de Estado, teniendo en cuenta cuáles son las prioridades que como país se tiene. No es lo que a ellos se le ocurra, lo que mejor le parezca, sino tiene que estar alineado, porque todo tiene que estar encauzado al cumplimiento de los objetivos que como país buscamos y que están definidos en las políticas de Estado. Y ya una vez que se han definido esas políticas generales de gobierno, es que teniendo en cuenta los sectores o multisectores, múltiples sectores que trabajan en conjunto, van a definir aquellos lineamientos prioritarios, objetivos prioritarios, que permitan en este caso poder llevar a cabo una serie de acciones a partir de necesidades ya más puntuales dentro de un sector específico. Educación, salud, por ejemplo, aquí se menciona de que estas políticas pueden ser sectoriales, a cargo de un ministerio rector. Tema de salud lo ve el MINSA, tema de educación lo ve el MINEDU, pero pueden ser multisectoriales, ¿no? Donde hay un ministerio al que se le llama conductor, es decir, aquel que está como responsable. Un ejemplo de esto es la política asociada con el tema de la lucha contra la anemia, ¿ok? Que lidera el MIDIS, pero en la que participan otros sectores como el de educación, el de salud y demás, pero es el MIDIS quien lleva, en este caso, la batuta. El gráfico que encontramos en esa diapositiva, que tiene que ver con la cadena de valor público, pues específicamente nos da a entender todo lo que hemos visto en relación a política pública, ¿no? Las políticas de Estado y de gobierno, y cómo en este caso esto aterriza en el desarrollo de las actividades del día a día dentro en este caso de las entidades. ¿Okay? ¿Por qué?
Porque si nos damos cuenta, ahí aparece una parte que dice procesos de producción de bienes y servicios. Es decir, en cada entidad se le asigna un presupuesto por un año que debe ejecutar. Y ese presupuesto va alineado con ¿qué? Va alineado con una serie de metas que están a su vez asociadas con objetivos estratégicos, objetivos operativos y objetivos estratégicos de la entidad, que dentro de estas cinco etapas, ¿no?, que encontramos ahí, inicio, actividad y producto, es lo que engloba lo que año a año cada entidad pública desarrolla. Entonces, hay un resultado, perfecto, pero ese resultado debe tener impacto en aquel sector al que pertenece. Y es por eso que lo que se desarrolla en cada entidad pública va alineado de una u otra manera con una política pública. Por eso es que una vez que año a año vamos teniendo un resultado, esto debe impactar en el mediano y largo plazo, ¿no?, para lograr el cumplimiento de esta política, ¿no? Y por eso es que se busca un resultado, ¿no?, un resultado específico y un resultado final. Un resultado específico en el mediano plazo y un resultado final en el largo plazo. Un ejemplo muy didáctico y muy sencillo tiene que ver con las campañas de vacunación que estuvieron asociadas en su momento con la erradicación de la poliomielitis, ¿no? Yo recuerdo allá por los años 80, sé que muchos de ustedes no habían nacido todavía en esa época, en los años 80 habían las campañas del Ven a Van, donde justamente buscaban vacunar a los niños y una de las metas que había en esa época era erradicar la poliomielitis, ¿no? Ya no existe la poliomielitis en nuestro país, bueno, pero fue un trabajo de años, no fue un trabajo que se hizo en 1 o en 2, sino en décadas. Y bueno, eso apuntaba a una política de salud que en su momento fue planteada. ¿Contribuyeron las entidades del Estado, del sector? Sí, y de otros sectores más con los que trabajaron en conjunto. Y bueno, en eso consiste lo que es la generación de valor público, en el que sea que lo que hagamos en el corto plazo tenga un impacto en el mediano y el largo plazo en beneficio de la población. Pero todos debemos tener ese chip, porque si no, lamentablemente se podrían cortar muy buenas iniciativas que al final quienes perjudican son a los ciudadanos. Muy bien, pasamos al tercer punto, que es lo que les mencionaba al principio. No podemos hablar de modernización de la gestión pública, fundamentos de políticas públicas y demás, si es que no se habla de la política nacional de modernización de la gestión pública, ¿no? En la primera diapositiva asociada con este punto, tiene que ver con el marco normativo, no lo vamos a citar, ¿no? Ojo que en su momento, el equipo a cargo de en la organización de esta aula regional, aula digital Tumbes, les va a enviar el material que en ese momento estoy utilizando para esta exposición. ¿Correcto? Muy bien. En esta se ve cuál es la finalidad de esta política nacional de modernización de la gestión pública y tiene que ver con lo que hasta el momento se ha mencionado, ¿no? Que es lograr una gestión orientada a resultados al servicio de quién, de mi jefe, de mis compañeros de trabajo, no, orientadas al servicio del ciudadano. En eso se resume la finalidad de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, en que se logre una gestión orientada a resultados al servicio del ciudadano. No es a mi servicio, no es al servicio de mi jefe, no es al servicio inclusive de la entidad, sino que todo lo que hagamos se oriente a brindar un servicio de calidad al ciudadano. Ahora, ¿cuáles son los principales actores de esta Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública? Lo vemos en la siguiente diapositiva, ¿no? Ahí ustedes lo ven, las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno y también están involucrados los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué los ciudadanos? Porque se necesita saber cuáles son sus necesidades, expectativas y demandas, para a partir de ahí, como país, como Estado, como entidades del Estado, se sepa qué cosa es lo que nosotros debemos brindar dentro de todos los servicios que se ofrece en la entidad pública. Y bueno, esta política está conformada ¿por qué? Y para ello pasamos a la siguiente diapositiva. Está conformada por, en este caso, 5 pilares y 3 ejes transversales. ¿Ok?
esta política les decía que tiene, ¿no? O sea, la política se resume en este esquema, estos 5 pilares centrales y estos 3 ejes transversales, ¿no? El primer pilar que tiene que ver con las políticas públicas, planes estratégicos y operativos que están a cargo del CEPLAN, tiene que ver con el tema de planeamiento. El segundo pilar, presupuesto para resultados, ¿no? Es decir, yo quiero presupuesto como entidad, perfecto, ya, pero tienes que demostrarme que el presupuesto que te estoy asignando te va a orientar a obtener una serie de resultados a partir de una serie de obras, proyectos, etcétera, pero que se orienten a el beneficio de la ciudadanía. Entonces, demuéstrame qué resultados vas a tener a partir del presupuesto que me estás pidiendo que te asigne. Eso está a cargo del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. El tercer pilar, la gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional, donde básicamente quien es el responsable es la Secretaría de Gestión Pública. El cuarto pilar, el Servicio Civil Meritocrático, está a cargo de Servir, la entidad a la que pertenecemos, quienes han organizado y quien en este caso está exponiendo, ¿no? Y lo que justamente se busca es un servicio civil que brinde las oportunidades justas para todos. El quinto pilar, sistemas de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento, a cargo también de la Secretaría de Gestión Pública, porque lo que se quiere es que el conocimiento que se genera en toda entidad pública, pues se quede en ella, ¿no? Porque hay muchas personas que generan conocimiento y dicen, esto es mío, porque a mí me costó sangre, sudor y lágrimas, y bueno, es mío, ¿no? Y bueno, lo que se genera dentro de una entidad del Estado es de la entidad del Estado, independientemente de quién haya participado en la generación de dicho conocimiento. Pero estos 5 pilares no se podrían llevar a cabo si es que no cuentan con un soporte. Y ese soporte son los 3 ejes transversales. El gobierno abierto, que lo que busca es justamente dar a conocer a la ciudadanía qué es lo que se está haciendo, en qué se está invirtiendo el dinero que es de todos los peruanos, ¿no? El tesoro público, porque lo que las entidades públicas gestionan son los recursos que es de todos los peruanos. Entonces, de una u otra manera, lo que se busca con el gobierno abierto es dar a conocer en qué, por ejemplo, se está invirtiendo el presupuesto, en el caso de las municipalidades, recaudado a partir de, en este caso, los tributos que pagan pues los contribuyentes, ¿no? Se quiere dar a conocer qué obras se están haciendo en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de los vecinos de una municipalidad distrital, por ejemplo. El gobierno electrónico, que lo que busca es que a partir del uso de las tecnologías de información y comunicaciones se pueda dar a conocer, por ejemplo, se pueda fortalecer los procesos que se hayan identificado en una entidad, ¿no? Se pueda, por ejemplo, tener algunos portales, algunas páginas, etcétera, que ayuden a fortalecer la gestión dentro de las entidades. Y la articulación interinstitucional lo que quiere es que, bueno, por ejemplo, yo ya no tenga que, al ir a una entidad pública a hacer un trámite, tenga que llevar la fotocopia de mi DNI, porque existe, ¿no? El RENIEC, que es quien almacena toda la información de los ciudadanos, ¿no? De todo el país, y bueno, yo como entidad puedo tener acceso, debería tener acceso a esa base de datos para simplemente con el número de DNI del ciudadano pueda ya acceder a toda ella, ¿no? La idea es que no haya duplicidad de recursos que implique de que 2 entidades, inclusive hasta del mismo sector, hagan lo mismo. El gobierno abierto está a cargo de la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Al igual que la articulación interinstitucional. El gobierno electrónico está a cargo de SECDI, que es la Secretaría de Gobierno Digital. Existe en este caso un plan de implementación de esta política con miras al bicentenario que ya está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, este es algo que se inició desde el 2013 y la idea es que se logre esta modernización, en principio, al momento que se cumple el bicentenario en nuestro país. Y bueno, aquí viene el punto más álgido, ¿no? ¿Hasta qué punto, valga la redundancia, se ha modernizado realmente la gestión pública? No he querido ser tan crítico, ¿no? A veces nosotros pues solo nos fijamos en lo negativo y todo ello, ¿no?
Pero miren, aquí esta publicación es del Diario El Comercio de este año, donde justamente me llamó la atención, ¿no? Cuando estaba preparando este material, donde hacía mención de que el metro más lento de América Latina es el nuestro, ¿no? Por eso ponen ahí el metro más lento, ¿no?, entre comillas, es el nuestro. Y miren, ¿no? Si en Lima existiera un metro como el de la Ciudad de México, se hubiera tenido que empezar a construir hace casi 150 años. La burocracia y el conflicto entre el gobierno y las concesionarias están matando el sueño de tener un transporte ferroviario que permita mejorar la vida de los peruanos. ¿Por qué somos los más lentos del continente? ¿No? Y bueno, acá dice, ¿no? Ahí dice, miren la noticia. Pero si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos tener una comparación entre el tiempo, lo avanzado en kilómetros durante un año, de los metros de diferentes ciudades, en relación, de diferentes capitales, en relación a la nuestra. Y ahí podemos observar, ¿no? Y vemos ahí que, por ejemplo, en un año, el metro de Lima, ¿no? La línea 1 avanzó 1.2 kilómetros, ¿sí? La línea 2 avanzó casi 1 kilómetro, pero, sí, presionen Enter para que se vea un cuadrito en esa misma diapositiva, por favor. Pero si lo comparamos con el metro de Panamá, en un año ellos avanzaron 7 kilómetros, ¿correcto? El metro de la Ciudad de México avanzó casi 6 kilómetros y medio. El metro de Brasilia avanzó un poquito más de 5 kilómetros. El metro de Buenos Aires, casi 2 metros y medio. Y el metro de Santiago de Chile avanzó casi 2 metros. En un año. Por eso es que ahí se menciona, ¿no? Si comparamos la línea 2 del metro de Panamá y el avance de la línea 2 del metro de Lima, veríamos que por cada kilómetro que se construye en Lima, en Panamá se avanzarían 8.75 kilómetros. ¿Ok? Entonces, bueno, podemos decir ahí, es un tema de corrupción, es un tema de burocracia, etcétera, etcétera. O sea, el análisis puede ir por diferentes variables, pero si queremos llegar a una conclusión es que realmente hay algo que de repente no se está haciendo bien, y eso trae como consecuencia esto. ¿Ok? Pero aquí justamente lo que quiero mostrarles en las siguientes diapositivas es cuáles son los principales logros, ¿no?, de la Secretaría de Gestión Pública. ¿Y por qué me centré en la Secretaría de Gestión Pública? Porque, bueno, ella es la que justamente lleva la batuta, ¿no?, en relación a la que es la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Algo que se enfatizó en esta época más aún de la pandemia es el ALOMAC, ¿no?, donde se adecuó para brindar información del MIDIS y el Ministerio de Trabajo respecto a los bonos de ayuda y apoyo a las familias, ¿no? Ha sido un trabajo interinstitucional e intersectorial donde muchos servidores públicos se pusieron la camiseta para poder atender una serie de llamadas que estaban asociadas con los bonos y demás, que justamente fue contabilizado como parte de su trabajo remoto dentro de este contexto de la pandemia. Entonces fue un trabajo articulado y que conllevó a la ayuda de muchos servidores que no necesariamente pertenecían a estos sectores. Entonces, esos y otros más, ¿no? En la siguiente diapositiva, ¿no?, lo que se muestra es que casi en 300 entidades públicas a nivel nacional lograron sistematizar su texto único de procedimientos administrativos, ¿no?, el TUPA, a través de esta herramienta, esta plataforma digital SUT, ¿no?, Sistema Único de Trámites, ¿no?, que es lo que está resaltado. Entonces, ¿no?, en enero de este año fue que se aprobó un decreto supremo que obligaba a las entidades públicas a nivel nacional a registrar los reclamos ciudadanos y les exige dar respuesta oportuna y efectiva, ¿no? Y bueno, la siguiente muestra cuáles fueron los campos de la reforma, ¿no?, de los principios orientadores de la modernización de la gestión del sector de desarrollo e inclusión social, ¿no?, que tuvo en este caso, son 3 campos, 3 pilares: la generación de una nueva política social,
la reforma de los programas sociales del MIDIS y la profundización del proceso de descentralización. Entonces vemos que en el marco de la modernización de la gestión del desarrollo, del sector desarrollo e inclusión social, se ha tomado en cuenta estos tres pilares. Pilares fundamentales porque justamente lo que se quiere es aplicar una serie de acciones que sean sostenibles en el tiempo dentro de este sector. ¿Con miras a qué? Con miras a que los ciudadanos involucrados se vean beneficiados y de esa manera sus necesidades, expectativas y demandas sean satisfechas. Y bueno, ya algo más coyuntural, por decir así, lo vemos en la siguiente diapositiva, ¿no? El Aprendo en Casa, ¿correcto? Vemos cómo el Ministerio de Educación tuvo que utilizar una serie de estrategias soportadas por tecnología de información y en alianza con el sector privado, en este caso pues las emisoras, las empresas televisoras, ¿no?, de señal abierta para que justamente los alumnos de los colegios públicos, tanto de primaria como de secundaria, pudieran en este caso tener acceso a la educación sin que se perjudiquen por este aislamiento a causa de la COVID-19, ¿no? Y vemos aquí un trabajo muy interesante hecho por el Instituto Nacional de Salud y el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades de ambos del Ministerio de Salud, donde no se actualiza en este caso, y miren, utilizando una herramienta que es el Microsoft Power BI, ¿no? Justamente aquí aparece un reporte donde se actualiza día a día, ¿no?, la cantidad de personas infectadas, la cantidad de fallecidos, cuántas pruebas rápidas se han hecho, ¿no?, cuántas muestras, cuál es el total de casos. Y aquí se puede mostrar cuáles son las regiones donde hay mayor incidencia de, ¿no?, de esta enfermedad y cuáles no, ¿correcto? Y entre muchos, se puede hacer un análisis muy enriquecedor a partir de todo lo que se muestra aquí. Entonces, miren, esto también es algo coyuntural, es algo que ayuda a poder tomar decisiones no solamente al sector salud, sino en general a muchos sectores y no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Por ejemplo, como este tipo de capacitaciones, ¿no? Este tipo de charlas, de conferencias, también se toma como referencia estas estadísticas, estos reportes, para justamente ver a dónde debemos llegar con mayor énfasis en este tipo de capacitaciones, ¿no? En la siguiente ya tiene que ver con un tema más, ¿no?, más económico. Muy bien. Entonces, justo aquí, en esta diapositiva, lo que se muestran son las principales normas emitidas en el marco de la emergencia, que justamente han buscado dar soporte a todas las acciones que ameritaba tomar el Estado en materia de la COVID-19, ¿no? Hemos visto, ¿no? Hay aciertos, algunos pueden decir que hay muchos aciertos, otros pueden decir que hay pocos aciertos, que hay más desaciertos, menos desaciertos, pero ya ese es un debate que escapa en este caso a esta conferencia, ¿no? Lo que se está mostrando aquí es específicamente cuáles son las medidas que se han ido tomando y cómo se ha ido reaccionando ante situaciones que en este caso ameritaban con urgencia. Porque eso está asociado con lo que es la modernización de la gestión pública. Dar respuestas rápidas ante situaciones coyunturales que, si bien es cierto, se van tomando sobre la marcha, pero que apuntan a un objetivo, alguna meta que como país y como sector se tiene planteado. ¿Ok? Y con esto ya terminamos prácticamente. En la siguiente diapositiva se muestra, ¿no?, que dado esta coyuntura, pues se tuvo que regular el trabajo remoto, ¿correcto? Y ojo, estamos hablando de trabajo remoto, no de teletrabajo, porque tienen dos normativas, tienen dos perspectivas diferentes. Por eso es que se habla de trabajo remoto. Y aquí, bueno, Servir, la entidad a la que pertenezco, es la que dio a conocer la guía para realizar el trabajo remoto en las entidades públicas, ¿no? Esta es una manera también
de estar acorde con la coyuntura dentro de estos lineamientos que especifica la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Es dar una respuesta rápida a temas coyunturales, pero que no se desliguen del cumplimiento de aquellos objetivos y metas que nos hayamos trazado como país, como sector y demás. ¿Ok? Bueno, llegamos a las conclusiones. ¿Cuáles son estas? La primera, ¿no? Que puede parecer hasta muy simple, pero es que la gestión pública moderna se orienta al bienestar del ciudadano. Todo lo que hagamos, todo lo que nosotros desarrollemos, debe orientarse a buscar el bienestar de la ciudadanía. Porque no olvidemos que nosotros también somos ciudadanos. ¿Ok? Segundo, la planificación en una entidad pública debe considerar una visión holística del Estado. ¿Eso qué significa? De que nosotros no podemos planificar algo sin tener en cuenta que esto va a repercutir no solo, o debería repercutir, en el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos, sino que deben repercutir también en los objetivos sectoriales. Y eso conlleva que exista un trabajo articulado entre diferentes entidades de un mismo sector o de diferentes sectores si es que debemos cumplir algún objetivo que conlleva a que varios sectores estén involucrados. Y por último, ¿no? Las tecnologías de información por sí solas no son la solución a los problemas asociados con la búsqueda de la generación de valor público. ¿Por qué? Porque yo podría comprar un programa enlatado y no necesariamente esto va a contribuir al logro de los objetivos de mi entidad y por ende no va a permitir que yo pueda satisfacer necesidades, expectativas y demandas de la ciudadanía. Porque de repente este programa puede ser muy engorroso y el tiempo que le tome hacer algún tipo de actividades, ¿no? En vez de que sea más rápido, más bien sea más engorroso y tome más tiempo para atender al ciudadano. Entonces hay que tener en cuenta ello, ¿no? Las tecnologías de información son necesarias, sí, pero cuando se aplican utilizando una debida planificación y tener en claro qué estrategia es la que contribuye en la entidad. Agradecerles por su participación virtual en este ciclo de conferencias. Eso, como dije al principio, dicen muchos de ustedes. Entonces, una vez más, mis felicitaciones y les recomendaría poder ahondar un poco más en estos temas, de tal manera que puedan ustedes ver cómo también contribuyen con un granito de arena dentro de sus instituciones. Gracias por escucharme. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.